Nunca inviertas en nada que pueda bajar. En el marco de tiempo 2012-2014 me di cuenta de que tenía que volver a enfocarme, redirigiéndome de nuevo y centrándome una vez más en la inteligencia del negocio de MicroStrategy. Me centré en ello desde 2014 hasta el 2020. Intentamos todo lo que pudimos para hacer crecer este negocio un 20% al año. Para todo el mundo del negocio tecnológico, la definición de éxito es: ¿estás creciendo entre un 10 y 20% al año? Sí, así es. Entonces eres bueno. Si creces más rápido del 20%, eres genial. Y si estás creciendo un 0, eres considerado un fracaso. Si tu familia crece un 0%, no eres un fracasado. Imagínate tener 3 hijos y que tuvieran que pasar de tener 3 a 6 hijos, a 12 hijos, 24 hijos, a 48 hijos, 96, 192. Todas las madres fracasarían. Pero en los negocios, la expectativa es que tienes que doblar o estás fracasando. Esto me resultó muy frustrante. Traté de gastar grandes cantidades de dinero en marketing, grandes cantidades de dinero comprando las acciones de nuevo, grandes cantidades de esfuerzo haciendo otras cosas, y en 2020 creo que nos dimos cuenta de que el éxito era seguir generando dinero en efectivo, ser rentable, pero no íbamos a doblar. Y entonces llegó la pandemia. Los confinamientos, el COVID, las tasas de interés cero, y el mundo se puso del revés para mucha gente. Yo diría que ahí fue cuando la siguiente fase de mi vida comenzó, en algún lugar en el marco de tiempo de marzo de 2020. Y me obligó a repensar muchas de mis ideas. Yo estaba ávidamente en contra del trabajo a distancia. Te habría despedido si quisieras trabajar a distancia en febrero de 2020. Y en marzo de 2020 me arrastraron mientras pataleaba y gritaba al trabajo a distancia. De repente descubrí Zoom, posteriormente descubrí YouTube y todo un mundo nuevo de ideas para hacer negocios a distancia que habría rechazado anteriormente, únicamente porque tenía establecida una determinada manera. Lo quería hacer todo de una manera específica, pero algo me sacó de ahí. Y en el mundo de las finanzas, cuando los mercados se derrumbaron y luego se recuperaron, vi esta delaminación de la corriente principal de Wall Street. Cada empresa de la corriente principal sufrió, luchó, fue discriminada, fue cerrada, fracasó. Fue casi como una sentencia de muerte para un estudio de yoga o los gimnasios. Y no solo fueron acosados y cerrados, sino que la gente fue enviada a la cárcel porque querían aparecer en la oficina. Y luego todos los negocios de Wall Street duplicaron su valor en 12 semanas mientras el mundo estaba cerrado. Todo el mundo, en el lado de la ecuación de Wall Street, tuvo el mejor año de su vida en 2020. Esto realmente me sorprendió, rompió mi mente. Yo estaba como: ¿cómo es posible que esta parte de la sociedad está teniendo el peor año de su vida, y este conjunto de sociedades esté teniendo el mejor año de su vida? Y entonces tienes este cisma en el que un grupo de personas se están enriqueciendo sin trabajar duro y sin ver cuál es el problema, y otro grupo de personas está siendo diezmado y destruido física, mental, emocional y económicamente. Parece haber una desconexión. Fue en ese entorno en el que me di cuenta de que había una parte de mi negocio que era de la corriente principal. La empresa de software de $500 millones estaba trabajando muy duro, y una parte de mi negocio que era Wall Street, siendo una empresa que cotiza en bolsa con $600 millones en efectivo, que ganaba un 0% de interés. Y pensé: bueno, si vamos a tener éxito en el futuro, voy a tener que abrazar el lado de Wall Street del negocio y repensarlo. Y es obvio que si tus letras del tesoro están generando un 0% de interés, entonces no vas a duplicar tu dinero invertido en las letras del tesoro. Por eso empezamos la búsqueda de encontrar algo en qué invertir, y esa búsqueda nos llevó a Bitcoin. Entonces, Bitcoin me obligó a repensar. Al principio me hizo repensar la estrategia de tesorería, la visión convencional. Debe de haber 43,000 empresas que cotizan en bolsa. La visión convencional de las finanzas es que tu tesorería debe ser invertida en las letras del tesoro, deuda soberana, efectivo o crédito. Y eso lleva a la visión convencional. Debes emitir cualquier inversión que genere volatilidad. Nunca inviertas en nada que pueda bajar.
Quieres tener ese dinero para un día lluvioso y probablemente deberías ejecutar tus pérdidas y ganancias para emitir volatilidad. La volatilidad es una palabra sucia, entonces, ¿cuál es el ejemplo perfecto? Microsoft vende contratos a 3 años con 3 años de antelación. Ellos saben exactamente el precio que será para sus clientes. Y si le preguntas al CFO cuántos ingresos van a generar en el cuarto trimestre del próximo año, ellos lo saben con un margen de error del 1%. Así que todo lo que tienen que hacer es ajustar el coste y alcanzarán sus cifras cada trimestre porque el P&L no es volátil, es muy transparente y muy predecible. Y así es en el balance. Te doy $100,000 millones, ¿qué haces con ellos? Bueno, no entras y compras acciones de Nvidia. No compras acciones de Tesla, no compras nada. Compras, ya sabes, ni siquiera compras bonos del tesoro a largo plazo. No comprarías bonos a 30 años. Comprarías poniéndolo en un mercado, generando lo que sea si tienes suerte. En ese momento era del 3%, pero hoy es del 5,5% y no asumes riesgo de tasa de interés ni riesgo de mercado. Entonces, ¿qué has construido? Has construido algo así como una empresa predecible sin incertidumbre. Así que si eres un inversor, tomas una decisión al año. ¿Invierto o no? Y luego, ya sabes, podrías hacer una revisión rápida trimestral, pero cualquier volatilidad es probable negativa. O superaron eso, lo que no sucede tan a menudo, o se equivocaron en algo. Bueno, esa era la sabiduría convencional. 43,000 empresas lo hicieron y todo el mundo con dinero en efectivo, básicamente comprarían letras del tesoro al corto plazo. Y desde entonces las letras del tesoro al corto plazo rinden 3% después de impuestos y el costo del capital es del 12%. Eso significa que estás perdiendo 9-10% del valor de los accionistas cada año que mantienes las letras del tesoro, y desde que la gente entiende eso, la opinión convencional es recomprar tus acciones. El coste del capital, para que la gente lo entienda, sí, es la diferencia entre la inflación y... Realmente puedes llegar a ello de varias maneras. Una manera de llegar es mirando la expansión de la oferta monetaria, y la oferta monetaria se expandió quizás un 7 u 8% durante 100 años. Se podría mirar eso y luego se podría añadir una prima de riesgo. Tengo que conseguir eso más la prima de riesgo. En la oferta monetaria, si ese fuese el caso, la prima de riesgo es normalmente un 4 o 5%, así que el 7% más el 5% te lleva al 12% de coste de capital. Pero el coste del capital es el coste de mantener ese capital y no hacer nada con él. Sí, otra forma de verlo es... El índice S&P puede generar una rentabilidad del 10 a 12%. Si tengo $1,000 millones, mi opción como inversor es invertirlos en el índice S&P y obtener el 12% de rentabilidad diversificada sin riesgo. Si la empresa se va a quedar con el dinero y lo va a invertir en una letra del tesoro que genere un 3% después de impuestos, debería dármelo. E incluso si soy descerebrado, simplemente lo pongo en el índice S&P y genero un 12% con impuestos diferidos. Esa es la desconexión, ¿verdad? Estás destruyendo la riqueza de los accionistas y estás generando un rendimiento de impuestos diferidos de menos del 12%. Pero ese 12% casi garantizado por el S&P parece una estafa en sí mismo. ¿Cómo puedes garantizar que, por ejemplo, el 3% está garantizado? Sí, bueno, el 3% está garantizado, eso es cierto, pero durante 100 años el S&P ha rendido un 7, 8, 9% de media, pero habrá tenido años bajos, ¿verdad? Eso es cierto, pero la decisión o la opinión están en el ojo del que mira, o la verdad está en el ojo del que mira, y el que mira es el inversor. Así que el público externo, si vas y haces una encuesta a 100 inversores institucionales que invierten en una renta variable y les preguntas ¿cuál es su punto de referencia? El punto de referencia es el índice S&P. Todo su capital les será retirado, y cuando un inversor institucional va al fondo de pensiones Yale o al Harvard Endowment y dice, oye, yo tengo un 3% garantizado en mis letras de tesoro, Yale y Harvard dirían, eres un idiota, nosotros podríamos conseguir un 3% en las letras del tesoro. Te pagamos para elegir las empresas que pueden superar el rendimiento de las letras del tesoro. Y así es un gestor de fondos de cobertura o un inversor. Va a sus fondos limitados y dice, estamos generando un rendimiento del S&P. Entonces el socio comandatario diría, bueno, eso es interesante, pero me estáis cobrando un 2% de comisión de gestión y un 20% de participación. Y todo lo que hicisteis fue el índice S&P. Puedo hacerlo yo mismo.
Eso es. Así que al final del día tengo $1,000 millones, puedo invertirlos en el índice S&P y pagar una comisión de 9 puntos básicos de State Street, o puedo invertirlos en bonos del tesoro, asumir un riesgo cero, obtener el 3% después de impuestos y no pagar ninguna comisión. O puedo dártelos a ti, señor inversor profesional. Así que el inversor profesional dice: voy a hacerlo mejor, voy a elegir a los 10 ganadores de mi prueba y es que tengo un 18% de retorno. El S&P obtuvo un rendimiento del 12%, pero me quedé con una comisión de gestión del 2%. Así que esto nos deja un 16%. Y luego me quedé con el 20% del retorno. Por cierto, son solo algunos de ellos los que hacen esto. Otros son fondos mutuos que te cobran una comisión del 1%. Pero al final del día, el inversor o el socio limitado inversor, ya sabes, el gran jefe al final de la línea, dice: ¿cuál es mi rendimiento efectivo frente al índice S&P? Si puedes hacerlo mejor que eso, voy a darte todo el capital que quieras. Si lo haces por debajo, te quitaré el capital. El marco de referencia en la era moderna desde 1993 fue el S&P, cuando fue lanzado. Por eso probablemente el punto de referencia de los últimos 30 años haya sido el índice S&P. Ese es el efecto del coste del capital. En 2020 teníamos la mitad de nuestras empresas en efectivo y estaban generando un rendimiento del 0%. Y entonces, muy claro que si queríamos tener realmente el éxito de las empresas de Wall Street, necesitábamos tener un activo y el activo necesitaba generar más que el coste del capital. El coste de capital subió porque en un entorno en el que se imprime un 40% más de dinero, todos tus activos tienen que subir de precio un 40% para que puedas mantener la paridad. Lo que esto hizo fue que las grandes acciones tecnológicas subieran, que los bienes raíces subieran. Ya sabes, esas cosas suben, pero el efectivo no sube. Aunque poseyeras un montón de dólares. Los dólares no valían un 40% más 3 años después del 2020, entonces hicimos esta búsqueda y llegamos a considerar el arte, los bienes raíces, la compra del índice y la compra de grandes empresas tecnológicas. Y hay consideraciones regulatorias que te impiden simplemente comprar valores. En general no puedes tener más del 40% de tus activos líquidos en valores si eres una empresa que cotiza en bolsa. No puedes comprar $500 millones del S&P, pero incluso si lo hicieras, tenemos esta consideración poco práctica. Si le dices a todos tus inversores: acabo de coger todo este dinero y lo hemos invertido en el S&P, su respuesta sería: bueno, no hay nada en especial en ello, esa es la estrategia más convencional que podrías seguir. Un niño de 12 años podría hacer lo mismo: devuélvenos el capital. Y así, descubrimos la idea del oro. Luego pensamos en ello y decidimos que el oro digital sería mejor que el oro físico, si pudiéramos obtener todos los beneficios de un depósito no soberano de valor instrumentado al portador, que es el dinero duro, y si pudiéramos combinarlo con todos los beneficios de Apple, Google, Facebook, Amazon, esa gran red dominante global de tecnología, poniéndolo la idea de invertir en tecnología con la idea de invertir en dinero duro en el año 2024, nos pareció una estrategia razonable. En ese momento, realmente era la única estrategia razonable en la que o bien íbamos a devolver el dinero a los accionistas, y eso es una muerte rápida: devolver dinero, descapitalizarse, no tener activos, ¿verdad? Una vez que pierdes tu capital financiero, vas a perder tu capital humano. Porque si no tienes dinero en el balance y si tu negocio no tiene volatilidad, las acciones no tienen valor. Las opciones sobre acciones no tienen valor. No te lo puedes permitir, no puedes pagar de más a los empleados, no tienes el dinero en efectivo. Así que probablemente vas a perder a los empleados y luego de 3 a 6 años más tarde, el producto no va a ser competitivo. La muerte rápida no era tan atractiva. Si vas a hacer eso, también podrías vender la empresa. La muerte lenta es sentarse en 600 millones en efectivo. Podríamos haber ejecutado una pérdida de explotación durante 20 años sin mucho dinero en efectivo, pero solo estás esperando a morir, ¿verdad? No vas a derrotar a Microsoft, Amazon, Facebook o Google. Eso es como aguantar en tu ciudadela
mientras los ejércitos de fuera simplemente van a matarte de hambre. Y vale, tengo 7 años de comida en mi ciudad, pero mientras estoy sentado aquí durante 7 años me van a quemar todos mis campos de cultivo, drenarán mi suministro de agua y se apoderarán del resto del mundo. Y cuando salga en 7 años la gente me habrá olvidado. Eso no es bueno. Por lo que a lo último, te arriesgas, sales de la ciudadela y eliges un bando. Te unes a la refriega. Ya sabes, tomas una decisión y en ese momento, el equipo obvio para unirse era el equipo de Bitcoin. El movimiento obvio era el movimiento cripto y había un montón de riesgo, pero la alternativa era una muerte lenta o rápida. Sigues diciendo nosotros, pero en realidad fuiste tú y lo trasladaste a tu equipo, ¿verdad? Bueno, yo soy el catalizador, pero la diferencia entre un inversor particular y una empresa pública es que un inversor particular puede pensárselo. Quizás discutirlo con un familiar o dos y tomar la decisión. Una empresa privada piensa en ello, habla con una inversión importante, 3 personas en la empresa es privada y toma una decisión y no se lo dice a nadie. Una empresa pública tendría que persuadir a todo su equipo directivo, al director financiero, al consejero general, al director general, tal vez al jefe de tecnología, luego tienes que obtener el consenso de los directores, por lo tanto la gestión, los directores y los funcionarios tienen que estar alineados. Posteriormente hay que obtener el consenso del auditor externo y del asesor externo y después de considerar estos dos, tienes que obtener el consenso de los inversores externos de la empresa pública. El problema con los inversores es que a las 9:30 de la mañana, la base de los inversores cambia y a las 4 de la tarde tienes inversores diferentes. Por eso hay que pensar muy bien cómo comunicar, telegrafiar y crear consensos con los inversores. Las empresas públicas son criaturas interesantes porque, por un lado, es como una carrera de 19 piernas o algo así. Es una danza muy intrincada para construir la armonía entre muchos grupos que tienen información asimétrica y también tienen prioridades asimétricas. El consejero general no quiere que le demanden, ¿verdad? Los directores tienen de una obligación fiduciaria, es decir, hay un conjunto de inversores que piensan una cosa y otro conjunto de inversores que piensan otra cosa diferente. Y así tienes que equilibrar todas esas circunscripciones y eso es lo negativo o el desafío. Pero lo positivo es que cuando una empresa pública hace algo, lo hacen a lo grande. Por ello, cuando finalmente hicimos algo, fue una adquisición de $250 millones en Bitcoin. Yo quería poner 500 millones, pero 250 millones fue el compromiso y acordamos recomprar 250 millones de nuestras acciones al mismo tiempo, como una especie de seguro para dar a todos los accionistas que estaban preocupados por la estrategia, darle una salida con beneficio. Ese fue nuestro movimiento. En retrospectiva, por supuesto, 250 millones fue como la mayor compra pública de Bitcoin que nadie en el mundo había admitido o visto. Puede que haya habido más grandes inversores públicas o inversores más grandes, pero no sabemos de ellas y no son creíbles. 12 de ellas son tuyas. Sí, y una vez que hicimos eso, entonces pudimos hacer la siguiente y la siguiente. Las empresas públicas son vehículos muy poderosos, si puedes alinear todos tus intereses. Al igual que los países son poderosos, conseguir que un país estuviera detrás de Bitcoin sería una idea muy poderosa. El problema es que tienes un montón de circunscripciones y así el ejército se convierte en diplomacia, política y consideración. Creo que ha habido un cambio de sentimiento en toda la comunidad Bitcoin para mirar más lejos en el futuro. Creo que ha habido un cambio de sentimiento positivo en los medios de comunicación, en las redes financieras, en las cadenas de televisión. Solía haber gente que se lamentaba. Nadie hablaba de Bitcoin y si lo hacían era como estafa. Él siempre hace esta pregunta, siempre termina haciendo la pregunta y antes de ir vi su programa anterior y me di cuenta que siempre decía, ¿tienes una pregunta para mí? Y me fijé en eso y pensé si voy a tener una pregunta para él. Así que en mi primer podcast con Pomp, ¿sabes cuál fue mi primera pregunta? Mi primera pregunta a Pomp, siendo el podcaster más influyente en el espacio Bitcoin. Eso es discutible. En aquel momento, sigue siéndolo.
Ok, eso pensaba. Y dije, me di cuenta de que a Jack Dorsey le gusta Bitcoin. Tuitea sobre ello, parece que realmente aprecia su valor, dirige una empresa que cotiza en bolsa, Square. ¿Querría unir fuerzas conmigo? Preguntémosle a Jack si va a comprar un poco de Bitcoin. Y Pomp dijo, eso es interesante. Pasaron las semanas, tal vez un mes, y Square anunció que había comprado Bitcoin. Sí, lo recuerdo. Y eso cambió el juego. En el momento en que lo hicieron pensé, oh, estamos bien. Ahora vamos a ganar. Ese fue el momento en el que me di cuenta que íbamos a ganar, dos empresas públicas tomando posición, y luego cuando Elon llegó y Tesla compró Bitcoin, fueron tres empresas públicas y la percepción de Bitcoin en los principales medios de comunicación, es decir, terminó estando en la primera página del Wall Street Journal, del New York Times, etc. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.